Ya tenemos 17 años para 18 años de estar descubriendo tipo de inversiones aquí en Sudamérica, y entonces tú puedes traer 100,000, 200,000, 300,000 dólares, 400,000 dólares a la banca de tu país. Las puertas están abiertas en todos los países latinoamericanos y por tanto aquí va a poder acreditar, si es que lo llamaran, lo más probable es que no lo llame, te digo así, lo más probable es que no, pero excepcionalmente si lo llamara el Tesoro Público para acreditar el dinero que tiene, lo va a poder acreditar con el préstamo que ha realizado en Estados Unidos. Cuando tú manejas esa información, es una información que yo digo privilegiada y vale mucho dinero. ¿Por qué razón? Porque eso te va a permitir, con esta información que solo tú sabes, ir a ese lugar, tocar puertas y comprar propiedades. En el día de hoy hablaremos acerca de la guía más completa de inversión inmobiliaria en Sudamérica. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, y el episodio de hoy fue creado especialmente para aquellos latinos que residen acá en Estados Unidos pero que buscan invertir en su país, ¿no? He recibido muchos mensajes de parte de ustedes, por favor, quiero un episodio para nosotros aprender a invertir en Sudamérica, queremos invertir en nuestro país, queremos volver a nuestro país eventualmente, aparte de las inversiones que tenemos aquí en Estados Unidos. Así que en el episodio de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a entrevistar a una leyenda en el mundo de bienes raíces, una persona muy sabia, muy reconocida en el ámbito del mundo de las inversiones. Vamos a entrevistarlo, le vamos a hacer muchas preguntas que pueden radicar desde qué necesito para invertir en Sudamérica, cuáles son los pasos a seguir, cómo delego esa responsabilidad, cómo hago que tenga una extensión, por decirlo así, en Sudamérica mientras yo continúo viviendo mi vida aquí en Estados Unidos. Así que, sin más que decir, vamos a darle una muy cordial bienvenida, muy contentos de tener a esta persona como invitado. Vamos de lleno a la entrevista con Jorge Gil Alfaro. Y bueno, señores y señores, aquí tenemos al legendario Jorge Gil Alfaro. Señor Jorge, muchísimas gracias por unirse a nosotros en el episodio de hoy. Quiero darle la cordial bienvenida. Y señor Jorge, para aquellos que no lo conocen muy bien todavía, a lo mejor es la primera vez que se están sintonizando al canal, cuéntenos un poquito acerca de usted, lo que hace tanto en su canal de YouTube, en su profesión y para Latinoamérica también. Gracias, Lucy, por la invitación de entrar a tu canal. Y lo que tengo que decir es que soy un abogado de carrera. Empecé en los bienes raíces a invertir de forma casual en el año 2003, ya tenemos 17 años para 18 años de estar descubriendo tipo de inversiones aquí en Sudamérica. Al principio solamente pensaba en mi territorio peruano, pero después comencé a descubrir, después de que teníamos la misma idiosincrasia, las mismas parecidas normas de leyes, la misma política, y entonces, sin querer queriendo, como dice Chapulín Colorado, comencé a darme cuenta que lo que estaba descubriendo y aprendiendo también era aplicable, como siempre digo, desde el sur de Chile hasta el norte de México. Entonces esta entrevista, de lo que te puedo hablar y dar fe, es de la manera de invertir aquí en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. De eso vamos a poder conversar, y creo que va a ser una charla muy interesante para tu público, para las personas que te siguen. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias por compartir un poco acerca de lo que usted hace. Y sí, correctamente, tenemos muchos suscriptores que nos siguen de todas partes del mundo, y también tenemos suscriptores en Raíz Latino que radican acá en Estados Unidos, que están buscando en invertir en su país natal, ¿no? Pero no saben cómo, a lo mejor saben pedazos o partes de información, pero buscan todo, vamos a decir, aprender en más detalle, ¿no? Así que definitivamente esta entrevista va a ser excelente. Así que sin más que decir, vamos a meternos de lleno a la entrevista. Y la primera pregunta que tengo para usted sería, ¿cuál sería el primer paso que el latino puede tomar desde aquí en Estados Unidos para poder invertir en su país de origen, sea en Perú, sea en Argentina, en Chile? Cuénteme, ¿cómo deberían hacer? Bueno, en principio, por lo general, por no decir casi todos, los latinos que viven en Estados Unidos, hablando en forma específica, tienen doble nacionalidad, no han perdido su nacionalidad, casi la mayoría, ¿sí? Entonces, tienen su documento de identidad también de su respectivo país. Ese es número uno. Número dos, y aún así no lo tuvieran,
la apertura en Latinoamérica hacia la inversión extranjera es abierta, como son los mercados, como lo llamamos comúnmente, capitalistas. Número uno. Número dos, por tanto, no hay un impedimento salvo lo que nosotros ya conocemos, ¿no? ¿Cómo certifica un país latinoamericano, por ejemplo, el origen del dinero? Eso es importantísimo, ¿no? Okay. A nadie se le ocurre traer en avión, por ejemplo, ni mediante transporte terrestre, dinero en efectivo. Así que creo que eso es algo tan elemental, que son transferencias de banco y banco, que hoy eso es posible, existe, y entonces tú puedes traer 100,000, 200,000, 300,000 dólares, 400,000 dólares a la banca de tu país mediante transferencia interbancaria. Cada país tiene normas específicas de incentivos para un inversionista extranjero, por ejemplo. Okay. Eso también lo manejan todos los países, normas específicas. Por ejemplo, de mi país, yo te puedo decir, y es parecido a cualquier otro país latinoamericano, se te abren las puertas, en todo buen sentido, porque una inversión acá, o sea, a ver, vamos a hablar detalles. La modalidad de traer el dinero es transferencia bancaria, no hay otra manera. Abres una cuenta aquí y transfieres tu dinero. Una vez tu dinero establecido en el Perú, ya puedes tú hacer las inversiones. Si el gobierno peruano, a través de las instituciones que tenemos, te notifica porque señalas un domicilio, o de repente tendrás un apoderado, eso después lo podemos hablar, claro. Te notifica, obviamente te notifica para poder acreditar el origen del dinero. Entonces, ¿cómo acreditas el origen del dinero? Presentarás documentos, tal vez traducidos al español, de Estados Unidos, donde se señale en qué trabajabas, qué negocios tenías, sustentar, que es lo que cada país siempre tiene alertas respecto al lavado de activos, muy conocido esta palabra. Entonces, en general, Lucy, te respondo, las puertas están abiertas en todos los países latinoamericanos, porque de eso se trata. En general, cualquier persona natural, o una empresa puede venir a Latinoamérica a invertir. El dinero lo hace mediante transferencia bancaria de banco a banco. Abren una cuenta aquí en Latinoamérica, en el país al cual corresponda. Y definitivamente puede ser incluso una empresa. Una empresa, de igual manera, también puede poner una sucursal aquí, sometiéndose a las normas que hay acá. Por eso que ustedes escuchan que tal empresa o tal marca tiene su sucursal en A, B, C, D países. Por tanto, de la misma manera, una empresa inmobiliaria de allá, una empresa se adecúa a las normas de cada país y puede abrir su sucursal. Eso tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que su antecedente de esa empresa es justamente su economía del país de origen, en este caso de Estados Unidos. Y eso permite tener una mejor fluidez y una mejor apertura, incluso hasta en la investigación respecto de dónde proviene el origen del dinero. Entonces, de manera general, Lucy, he querido explicarte rápidamente cómo pueden traer su dinero aquí y poder invertir. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad que es excelente información. De hecho, tenemos suscriptores que nos siguen de todas partes del mundo y también muchos suscriptores de aquí en Estados Unidos que están buscando en invertir en su país natal. De hecho, yo también estaba buscando aprender más acerca del tema de inversiones en Sudamérica y por ende, como habíamos comentado antes de la llamada, la meta de este año era ir hacia Perú y conocerlo a usted en persona y poder tener esta entrevista, pero lamentablemente no se dio con todo lo que está pasando, pero agradecidamente existe la tecnología y por eso estamos con la oportunidad de tener esta conversación hoy en día, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por aquella respuesta súper extensiva y al mismo tiempo concisa, y de esa pregunta me gustaría pasar a la siguiente, que es, vamos a decir, hablar del financiamiento en general, ¿no? Entonces, culturalmente, nosotros en Sudamérica y también mis padres, también los chinos, tenemos la tendencia de querer hacer todo cash, ¿no? Todo en efectivo. Pero la manera como yo enseño a mis seguidores y a mis estudiantes a invertir acá en Estados Unidos
es el concepto del financiamiento, ¿no? Entonces construye un crédito muy fuerte e invierte. Entonces me gustaría preguntarle si esa situación, o mejor dicho, si esa oportunidad es algo que es viable en Sudamérica, donde uno como extranjero tenga solamente la ciudadanía americana o que a lo mejor tenga la ciudadanía de ambos países, ¿no? De su país natal y de Estados Unidos. ¿Cuáles son los chances de que uno puede ir a un banco en su país y pedir financiamiento estando desde acá de Estados Unidos? Y si lo hay, ¿cuáles serían los pasos a seguir, ¿no? Por encimita. Respondiendo a esa pregunta, la gran diferencia que existe entre Latinoamérica, todos los países y Estados Unidos es que la tasa de interés aquí es muy alta, en promedio es muy alta. Un préstamo, para que tengas una idea, estoy hablando promedios, un préstamo con hipoteca, con garantía hipotecaria, dando en garantía tu departamento, en promedio podría estar entre el 8, 11, 12% Wow. anual. Okay. Es altísimo. Y eso que no te menciono, Argentina. Argentina está por el 40%, o sea, es impensable prestarse dinero. Y ahora, préstamos personales, mucho más alto todavía. O sea, préstamos personales mensual podría estar en 20%, 14%, dependiendo tu récord crediticio que tengas en cada banco. Okay. Entonces, si hay una persona que vive en Estados Unidos y quiere invertir en Latinoamérica, lo recomendable es que el préstamo del dinero se lo haga allá en Estados Unidos. La tasa de interés es mucho más baja y ese dinero que ya va a estar en su cuenta producto del préstamo, lo pueda trasladar mediante transferencia bancaria aquí al país. Y por tanto, aquí va a poder acreditar, acá, si es que lo llamaran, lo más probable es que no lo llame, te digo así, lo más probable es que no, pero excepcionalmente si lo llamara el Tesoro Público para acreditar el dinero que tiene, lo va a poder acreditar con el préstamo que ha realizado en Estados Unidos. Ese sería mi recomendación, que sería lo más asequible en esta coyuntura si desean invertir en su país donde nacieron muchos latinos. Ok, le agradezco muchísimo, súper, súper interesante esa información y estoy segura que nuestros seguidores le van a encontrar bastante uso a eso, ¿no? Y para aquellos, ¿verdad?, que se están sintonizando por primera vez al canal o están escuchando acerca de la información que Jorge nos está proveyendo hoy, en la cajita de descripción, aquí abajito, le vamos a dar el enlace al canal de Jorge para que ustedes lo sigan y se van informando más acerca del tema de cómo invertir en Sudamérica. La información del canal de Jorge es excelente, así que se los recomiendo altamente, ¿no? Y volviendo al tema entonces de la entrevista, Jorge, le tengo otra preguntita, ¿no? Yo radico en Nueva York, pero mis inversiones son hechas remotamente en otros estados. La Florida, por ejemplo, es uno de ellos, la Alabama es otro de ellos. Entonces practico mucho lo que es la inversión remota, ¿no? Utilizo mucho la tecnología y mi equipo de poder para que sean como que una extensión de mí. Cuénteme, ¿es algo que es posible hacerlo en Latinoamérica? ¿Tenemos ese tipo de accesibilidad en términos tecnológicos o es más que todo por medio de un equipo? ¿Qué recomendaría usted? A ver, eso sí vamos a explicarlo mucho mejor. Primero, parto de la premisa de que el inversionista vive 24 horas en Estados Unidos y quiere invertir en Perú, en Colombia, en Ecuador, en su país de origen. Desde la parte de procedimiento, hablamos del dinero. Lo otro también podría ser que pueden otorgar un poder a nombre de un familiar, de un amigo, de la persona que tienen acá, y se acercan al consulado, los peruanos al consulado peruano, el ecuatoriano al consulado ecuatoriano, los venezolanos al consulado venezolano, quienes hacen la función de notarios. Okay. Y allí ellos, con su declaración como un notario, pueden otorgar el poder a la persona que consideran en su país. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué ese poder? Esa es la formalidad. Porque todo lo que pueda comprar o invertir esa persona que está en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, lo va a hacer no a nombre personal, sino en nombre suyo.
con lo cual el dinero que ustedes están depositando, ahí sí existe coherencia, porque yo estoy actuando como un mandatario, como un apoderado, nada más. De tal manera que las propiedades salen a nombre de la persona que está enviando el dinero. Perfecto. También eso te da seguridad jurídica, porque también ha pasado, Lucy, te cuento, cosas que de repente no pasan en Estados Unidos, pero ha pasado casos, solamente para contarte, donde había un hermano que mandaba dinero a la hermana acá. Ajá. Y la hermana comenzó a construir, compró el terreno, le mandaba fotos, todo, pero estaba su nombre de la propiedad, sin poderes y nada. Wow. Después, cuando el hermano ha querido reclamarle, oye, ya, transfiéreme, la hermana ya no ha querido transferir. ¿Te imaginas? Wow. Esas situaciones ha pasado en Latinoamérica. Y el latino sabe a qué me refiero. Por eso, es mejor que otorguen el poder. Otorgándole el poder, acá tienen una persona que va a actuar en nombre de esa persona. Número 1. Número 2, pueden contratar una empresa inmobiliaria, acá que hay varios, o personas que se dedican al corretaje inmobiliario. Si están comprando para arrendar, para alquilar, ¿quién le administra a esa persona? Ok. Entonces ya estamos hablando de personas especializadas con el cual suficiente esta conexión vía plataforma, aplicación, suficiente hacer la transferencia de su pago. Respecto a los contratos, eso sí te diré que en Latinoamérica todavía está en pañales las famosas firmas digitales. Están en pañales. Pero, sin embargo, esas firmas sí se pueden realizar. Lo que se hace es firma uno aquí legalizando su firma en un notario y pueden mandarlo por, no sé cómo le llaman, hay lugares donde dicen mediante paquete, mediante courier a Estados Unidos, para que allá lo legalicen ante el consulado. Si tú estás invirtiendo en Ecuador, te acercas al consulado de Ecuador y ahí legalizas tu firma. Los consulados actúan como notarios en el extranjero para las personas que son de ese país. Legalizas tu firma y nuevamente lo envías ese documento y está cumpliendo toda la formalidad legal que respecta a ese documento. Entonces, de esa manera, sin necesidad de que tú vengas acá, puedas realizar operaciones. Si tú estás comprando, invirtiendo en una oportunidad de negocio, mira, acá hay para invertir remates judiciales, esto del coronavirus, mucha gente no va a poder pagar, hagan lo que le hagan, la refinanciación que le hagan, no van a poder pagar su deuda. Como consecuencia de ello van a haber muchas propiedades, gente rematando, y eso lo vamos a ver de acá a 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años. Se viene una abundancia en términos para los inversionistas en Latinoamérica muy fuerte y en todo el mundo. Entonces, si tú vas a vender, o sea, compras barato y vas a venderlo después, porque hay 2 tipos de inversiones, o compras para arrendar, para alquilar, o compras para vender, para aumentar tu capital. También no necesitan venir, porque en ese poder que tú has otorgado, puedes otorgar facultades para esa persona para que pueda vender la propiedad. Incluso pueden colocar una cláusula para asegurarse su dinero, es que cuando se realice el pago, se realice un cheque de gerencia o certificado a nombre ¿de quién? Del que está otorgando el poder. Fíjese todas las seguridades que tú puedes hacer. A nombre del que está otorgando el poder. Lo dice el poder. Por tanto, el abogado del que va a comprar va a decir, no, en el poder dice que yo no puedo darte un cheque a ti como apoderada, sino dice a nombre de la persona tal. Como sale a nombre de la persona que vive en Estados Unidos, esa persona, ese cheque, la única manera que tiene es depositar en el banco, en la cuenta que está a nombre de la persona que está en Estados Unidos, y de esa manera asegura su pago y ya le pagará pues su comisión respectiva al familiar o al amigo que está aquí, ¿correcto? Para abrir una cuenta bancaria aquí, lo haces en forma personal o lo puedes hacer mediante el poder. En el poder, cuando te acercas en consulado, también facultas para que te abra una cuenta en cualquier banco del Perú, de Ecuador, a nombre de esa persona. Entonces, todo eso es posible sin necesidad de que tengas que estar físicamente en el país o en un país latinoamericano.
No, me parece excelente. De hecho, mucho más flexible de lo que yo había pensado. O sea, empecé a comparar un poco las respuestas que usted estaba compartiendo conmigo versus mi experiencia acá en Estados Unidos y verá que hay muchos, pero muchísimos incentivos para ir a invertir en Sudamérica. Así que de verdad que le agradezco muchísimo compartir con nuestra audiencia acerca de ese tema. Y ahora, continuando con la entrevista, otra de las cosas que yo enseño muchísimo en mi canal es acerca de la importancia de tener estructuras legales, ¿no? Porque hay un dicho que aquí en Estados Unidos dice que si tú empiezas a tratar todo como si fuese un negocio, el gobierno de Estados Unidos te premia por eso, te premia con incentivos fiscales, te premia con crédito comercial, la cual ofrece en general préstamos mucho más grandes. Y entonces hay ciertas asociaciones legales, por decirlo así, que tienen más popularidad que otras, ¿no? Entonces una de ellas es el famosísimo LLC o LLC, que creo que es el equivalente de una asociación anónima en Sudamérica. Entonces, casi siempre yo les recomiendo a aquellos que están invirtiendo en Estados Unidos que coloquen su propiedad como activo dentro de una entidad legal para protegerlos en contra de las demandas. Como usted podrá saber, Estados Unidos es el país de las demandas, ¿no? Todo el mundo demanda a todo el mundo. Entonces, como que me gustaría aprender un poquito acerca de la dinámica de Sudamérica. ¿Es eso necesario? Porque yo en realidad sé que es muy cultural del latino, tanto de los chinos también, de tenerlo todo bajo mi nombre. Yo quiero que todo el mundo sepa lo que yo tengo. En cambio, aquí en Estados Unidos es todo lo contrario. Mientras menos la gente sepa de mí, mientras menos sepan lo que está a mi nombre, mejor, porque no quiero que nadie me esté demandando. Entonces, cuéntame cómo es la dinámica allá en Sudamérica. Tienes razón cuando introduces eso. Todo quiero que esté a mi nombre. Efectivamente, así es el latino. Lo es en Venezuela, lo es en Perú, lo es en Ecuador. Pero cuando tú ya realizas o sea, al principio, cuando recién haces tu primera, tu segunda inversión, las personas lo hacen efectivamente a su nombre. Y yo siempre recomiendo en mi canal, y creo que cualquier abogado le diría, o contador, ¿sabes qué? Ya es momento de que abras una empresa, una entidad, como tú indicas. Y, y eso en términos de reducir también tus impuestos. ¿Por qué Perfecto. razón? Cuando tú abres un negocio, una empresa constituida legalmente en Latinoamérica, eso te permite deducir gastos, todos los gastos que tú realices, pagar ingenieros, al decorador, al arquitecto, la modificación que tengas que hacer de esa propiedad, los arreglos que tengas que hacer, todo pago de energía eléctrica, pago de agua, Claro, pagar al vigilante, al corredor inmobiliario, todo eso puedes deducirlo, perfecto. deducir como un gasto para que no pagues impuestos. Pero además de eso, cada país en Latinoamérica tiene un incentivo al pequeño empresario, al mediano empresario y al grande empresario. Entonces siempre recomiendo, hablando estrictamente del Perú, aquí hay una institución que se llama los PYME, que son las empresas que recién empiezan, que Ok. facturan hasta un determinado monto, ahorita no me acuerdo hasta qué monto es. Ujú. Entonces, yo siempre recomiendo que entren a ese sistema. ¿Por qué? Porque pagas menos impuestos, menos impuestos. Como todo gobierno, trata de generar incentivos a la inversión. Todos los países hoy están conectados con esa palabrita de generar incentivos para la inversión, porque las inversiones generan trabajo y si generan trabajo, obviamente es lo que toda persona quiere y generas crecimiento. Algo que yo trato de romper con algo tan nuestro, tan latino, es evadir impuestos. Vivimos en un país demasiado informal. Gran parte de los negocios no contribuyen con los impuestos. Y ese es un gran problema que nos encontramos los que estamos metidos en este giro, en este negocio. Por eso que incluso yo saqué un video que decía, si tu dinero no está declarado al fisco, mejor no entres a ese negocio. Y lo digo en términos de entender que quienes entran a este negocio tienen necesariamente que formalizarse, abrir negocios, pagar sus impuestos. Y claro, 20,000 pretextos tenemos para no pagar impuestos. Una de ellas es, ¿para qué voy a pagar si yo sé que esa plata se va a la corrupción? Y eso ya lo sabemos en Latinoamérica, que eso es muy común. Pero tratamos de cambiarle la forma de pensar. No quiero desviarme de tu pregunta. También me preguntas, ¿qué formalidad ya? Ok, estamos hablando de una empresa. Pero además de la empresa,
Ya, tienes la empresa lo puedes constituir poniendo un socio de tu país, un familiar, quien fuera. Además de constituir la empresa, tienes que tener dos personas. Uno es el contador, que conozca la contabilidad, obviamente, del país donde tú estás invirtiendo acá en Sudamérica. Claro. Y un abogado que te dé la parte legal que se necesita en las inversiones. Y también, asumo, la persona que te va a decir en dónde inviertes, qué inviertes, porque conoce qué cosa debes invertir en cada país. Definitivamente, esa persona también lo necesita. Con este equipo, suficiente para poder empezar las inversiones en el país que fuera. He visitado Colombia, he visitado Ecuador, he visitado México, que es un país grande, y no tienen ustedes ni idea la cantidad de oportunidades para poder invertir en esos países, pero con educación, con conocimiento básico. Bien. Sí, estoy 100% de acuerdo con usted. A veces recibo muchos mensajes de suscriptores, a veces de personas que están interesadas en el programa y siempre me dicen, oh, ¿qué área me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Y yo, no, yo no le voy a recomendar nada. Es responsabilidad de cada uno educarse primero en el tema, porque imagínese llegar con una pila de efectivo, ¿no? Y decir, oh, ¿en qué debo invertir? La persona que es viva se aprovecha de eso. Oh, no, pero que compra esto, porque al final del día todo el mundo necesita pagar la renta, todo el mundo necesita comer y a la final uno colecta comisiones, ¿no? Entonces tiende a haber como una división entre lo que es correcto, lo que es humano y ético hacer versus, oh, pero es que mi familia también está necesitada. Entonces siempre es muy importante que el inversionista también haga algo de su parte, en este caso, tal cual como lo dijo usted, educación. La educación es muy importante porque así al mismo tiempo uno descubre a los que son estafadores, a los que no saben lo que están haciendo y dícense ser los expertos, la cual es extremadamente importante. Así que estoy muy de acuerdo con usted y muchísimas gracias por compartir ese detalle. Ahora, otra cosita, ¿no?, que le quería preguntar. En términos de leyes de arrendamiento, ¿no? Entonces, obviamente acá en el mercado inmobiliario en Estados Unidos hay muchos incentivos. Si provees casas o viviendas para este tipo de sección inmobiliaria, te vamos a compensar con tanto, te vamos a dar incentivo X. Si eres extranjero, te vamos a dar ciertos incentivos también por haber traído tu dinero en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo sería para el extranjero en términos de leyes de arrendamiento, ¿no? O sea, se tienen que acatar por las mismas leyes que las personas que son natales de su país allá, o es que tienen que seguir, vamos a decir, como una estructura un poco diferente. Cuéntanos un poco acerca de eso. Los que quieren invertir para arrendamiento, no existe una ley especial para un extranjero. En casi toda Latinoamérica se aplica las mismas normas, los mismos principios, seas nacional o seas extranjero. O sea, hablando, eso estoy convencido que es en todo Latinoamérica, sin ningún problema. Entonces, aquí construir para arrendar, siempre en Latinoamérica hay que entender que en promedio el arrendamiento no es alto, es bajo. Salvo que inviertas pues en zonas VIP, como lo conocemos, o gente que pueda pagar pues departamentos de lujo, claro, o tiendas comerciales, negocios, para negocios. Obviamente estamos hablando a futuro, porque ahorita con el coronavirus definitivamente todavía tenemos para más adelante. Sí. Entonces, invertir en Latinoamérica para arrendar, siempre digo, ahí sí tienes que saber dónde compras, dónde construyes y saber la rentabilidad que te va a generar versus, que yo he visto en tu canal que le has enseñado cómo es, cómo se puede sacar respecto al promedio del arrendamiento versus la rentabilidad que te va a generar. Eso es importante. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, no existe una norma específica, simplemente compras o construyes para arrendar, y lo importante, yo diría, el énfasis que voy a poner es que sepas dónde compras y dónde el arrendamiento va a ser alto. No vaya a ser que inviertas por invertir y resulte que el valor del arrendamiento sea mucho menor y no resulte rentable como inversión realizar eso. Que eso me imagino también muchas veces puede pasar en Estados Unidos por falta de experiencia o por no tener un asesor que te pueda indicar dónde resulta siendo rentable
comprar y vender. Eso respecto a los números y las finanzas que tú dominas muy bien. Pero ya, yendo a otra faceta importante, es investigar a quién arrienda. Acá en Latinoamérica es mucho mayor el porcentaje de personas que a veces dejan de pagar la renta. Por eso que yo siempre digo, no basta que me toquen la puerta y me digan, yo quiero alquilar, sino tengo que investigar a esa persona. Si tiene fuentes de trabajo, que me acredite efectivamente que tiene una fuente de trabajo, sus ingresos, si es que emite qué documento, o sea, tengo que investigar, porque acá sí tú no puedes alquilar a cualquiera. Y aquí, si tú quieres retirar a un inquilino, demora mucho más los procesos judiciales que en otros países. En el Perú, hablando específicamente para los peruanos que te siguen, existe hoy un incentivo para poder construir al propietario, al inversionista, y han sacado una ley que se llama el contrato de arrendamiento express. ¿En qué consiste? En que lo saques inmediatamente, mucho más rápido. Si antes te demorabas 2 años para sacar un inquilino en caso no pague el arriendo, hoy lo puedes sacar en 3 meses, lo cual resulta bastante expeditivo poder hacer este contrato que se llama contrato de arrendamiento express, donde interviene incluso el notario. Y probablemente otros países también generan incentivos para el inversionista extranjero para que construya, para que compre, para que remodele, para poder alquilar viviendas, habitaciones, cuartos o departamentos. Eso ya nuestro país ya lo hizo, así que invito a los peruanos extranjeros que pueden invertir aquí para arrendar, porque hoy lo difícil que se veía, o sea, lo complicado que no generaba incentivos de invertir en Latinoamérica, decía, uy, ahí se va a quedar por siempre. Esa era la mayor piedra en el zapato que tenía un inversionista para alquiler. Hoy en día, ya como que en el Perú ya se respira mejor, porque esta ley facilita la rapidez para que el propietario recupere su propiedad en ese supuesto, y eso va a llevar a que hayan inversionistas peruanos o de otra nacionalidad y vengan al Perú y como a otros países latinos a invertir para construir y arrendar. Bien, Lucy. Muy, muy, muy informativo, de verdad que mucho más de lo que yo pensaba en términos de que sí hay estructuras entonces, porque cuando uno empieza a leer los comentarios, uno escucha, vamos a decir que un rango de información muy variada, ¿no? Y volvemos al tema de la educación. A lo mejor esas personas que hicieron ese comentario no estaban muy familiarizados con los incentivos y ahora gracias a usted ya ese tema se está aclarando poco a poco. Así que señoras y señores, para aquellos que están buscando invertir en Perú, ya saben a quién seguir, ya saben a quién consultar, darle likes en los videos, como sea, pero si es posible, si se puede y las reglas como todo, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, siempre van cambiando, ¿no? Porque es todo en términos de ajuste a la situación económica de ese entonces, ¿no? Y el inversionista es el que crea las oportunidades de una manera u otra, no simplemente el gobierno, sino es, vamos a decir, un esfuerzo colectivo entre todos. Así que, por favor, sigan al señor Jorge en su canal, una información muy, muy, muy valiosa, como lo podrán ver hasta ahora, ¿no? Y bueno, tengo una última preguntita para usted, Jorge. Siempre me preguntan, ¿qué me recomiendas invertir? ¿Qué es bueno invertir? Entonces, ahora voy a abrir la pista para que usted le comparta a toda la audiencia en qué exactamente usted recomendaría invertir en Sudamérica. Bien, esa es una pregunta que nos hacen a todos. No voy a desarrollar cada tema porque eso nos tomaría mucho tiempo, pero sí voy a dar los titulares en qué podrías invertir en Latinoamérica. Puedes invertir en Latinoamérica, lo que no me imaginé que iba a ser un descubridor. En todo Latinoamérica, mucho existen las casas de primer piso, segunda planta o tercera planta. Uno puede, y ya no van a construir por razones, muchos de ellos son propietarios ya ancianos que están recibiendo su jubilación, los hijos ya se fueron de viaje, unos a Estados Unidos, otros viven en otro lugar, pero esa familia necesita dinero. Uno puede tocar la puerta, por ejemplo, y decirle, véndeme tu terraza, véndeme tu losa de arriba, en otros países lo conocen, tu azotea, tu techo, tus aires, como lo llamen en tu país. Eso es factible de poder ocupar 100 metros, 200 metros y poder ahí construir.
y hacer un procedimiento para que tengas tu título de propiedad respecto a ello. Cada país tiene su procedimiento, se llama régimen de propiedad horizontal, y esa es una manera de poder comprar. Comprar para arrendar, que puedas arrendar, hacer habitaciones, comprar para vender. Mira, muchos latinos envían dinero mes a mes a sus familias aquí a Latinoamérica, envían su dinero para su mantención. Mucha divisa viene de Estados Unidos aquí. ¿Por qué no mejor le generas como una pensión a tu familia, a tus padres, a tus hermanos o a tus hijos? Y en vez de estar mandando mes a mes, mandas dinero para que compren lo que estoy indicando y vivan de la renta que genere, por ejemplo, esas 10 habitaciones, esas 12 habitaciones que pueda construir. Esa es una forma de invertir. Otra forma de invertir es cuando tú ya conoces de remates judiciales. Aquí hay mucho por rematar en toda Latinoamérica. Ojo, mira lo que te voy a decir, esta es una pepita de oro. En mi canal yo digo pepita de oro. Pueden hacer remates desde donde están. ¿Por qué? Porque están en línea, virtual. Ecuador, por ejemplo, para poner un ejemplo, Ecuador, el 100% de sus remates judiciales es a través de una computadora. Puedes estar en China, puedes estar en Japón, en Asia, en Rusia y participar en remate. Y lo único que tendría que ver tu apoderado acá es seguir el procedimiento nada más, pero tú puedes participar en el remate, tú puedes ver las propiedades. Y no digo todos los países, algunos países en Latinoamérica ya está virtualizado los remates. Perú tiene un 25% de sus remates en línea y los otros son físicos. Otra forma de invertir, en realidad hay varias, pero mira, voy a decir esto y con esto doy por terminada lo que voy a contar. Okay. Voy a dar una pepota de oro para toda Latinoamérica. Estoy entusiasmado. Cada uno conoce su país. Hay lugares que recién están siendo ciudades, donde a veces no existen veredas o aceras, no existen pistas, no existe todavía, incluso hay zonas donde todavía no existen energía eléctrica o sistema de agua, y tiene que pasar el camión para dar agua. Imagínate ese escenario ya en ese país. Claro. Cuando tú manejas información y buscas información, tienes amigos, compañeros o tocas la puerta en los municipios, en las empresas de agua, donde tengas una amistad, y tú le dices, dame información cuando en este año va a haber un proyecto de inversión de esa empresa, de ese municipio, ¿no? De ese consejo, va a haber una inversión. Hay un área que se llama planeamiento de obras. De ahí sale la información. Entonces, dame información y cuándo se va a ejecutar una obra, y probablemente esa persona te va a decir, en 6 meses, en 8 meses, comienza el proyecto ya aprobado de poder colocar pistas, veredas, agua, energía eléctrica en tal lugar, en tal calle, en tal barrio. Cuando tú manejas esa información, es una información que yo digo privilegiada y vale mucho dinero. ¿Por qué razón? Porque eso te va a permitir, con esta información que solo tú sabes, ir a ese lugar, tocar puertas y comprar propiedades, comprar ese terrenito que puede valer de repente en nuestros países, factiblemente valen terrenos $3,000, $4,000, $5,000. En esa circunstancia que yo te estoy hablando. Claro. Comprar, cerrar y esperar que venga esa nueva obra que le va a dar valor agregado. En 6, 8 meses, te aseguro, en Latinoamérica, puedes tener 4 veces más tu inversión que hiciste inicialmente, 3 veces más tu inversión que hiciste inicialmente. Estoy hablando de una rentabilidad por encima del 100%. Comprobado, Lucy, lo que estoy diciendo. Dime, como siempre digo yo, ¿dónde firmo para sustentar lo que te estoy hablando en este momento? Creo que ya suficiente decirte que hay muchas oportunidades para invertir, Lucy. Con toda seguridad se lo digo a todos los latinos que viven en Estados Unidos, que pueden invertir tranquilamente en su país de origen. Perfecto, perfecto. Wow, de verdad que ha sido una bomba cargada de mucha información
y estamos muy, muy agradecidos que haya aceptado estar en el programa en el día de hoy, que haya sacado tiempo para todos nosotros, de verdad que estamos muy, muy, muy agradecidos. Así que para aquellos que están muy interesados en invertir en Sudamérica o invertir en su país natal, en Perú, ya saben a quién seguir. Tenemos a la leyenda acá, el señor Jorge, así que no se lo olviden sintonizarse al canal de él, aquí abajo en la cajita de descripción. Y sin más que decir, me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarse. Jorge, ¿le gustaría decir una cosita más antes de despedirnos de todos? Sí, me gustaría decir que ahora yo te voy a también entrevistar en mi canal porque te tienen que conocer en Latinoamérica. Así que a tus seguidores les digo, ¿quieren seguir escuchando esta entrevista? También en mi canal va a estar Lucy entrevistándole yo a ella y preguntándole sobre lo que ella mucho conoce allí en Estados Unidos. Y eso es lo que van a escuchar en mi canal. Nada más. Saludos a todos. Perfecto, perfecto. Saludos y se me cuidan todos. Muchas gracias. Chao.